tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una más de nuestras mesas de análisis acá en Central Electoral. Ya saben que lo que buscamos en estas mesas pues, es revisar algunos de los temas más importantes ligados a la democracia, a la transparencia, a la fiscalización, a la cultura cívica, a todo aquello que nos hace ser el país que somos en estos momentos. Yo soy Gabriela Barkentin y bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de cultura cívica, vamos a hablar de respeto a la ley y bueno, antes de arrancar, vamos a ver esto. Una persona cívica es la que cumple con principios orientados a la buena convivencia social. Las personas cívicas reconocen las libertades y las responsabilidades que se comparten en sociedad, además de comprender las normas, derechos y forma de organización que rigen el país en el que vive. Es a través de la educación que se adquieren estas cualidades y se construye una cultura cívica en la que las personas contribuyen al bienestar colectivo de una nación de forma consciente e informada. La cultura cívica es un pilar de la democracia. Está en acciones tan cotidianas como no tirar la basura en la calle y no dar las clásicas mordidas, pero también en las más relevantes como votar. Y aunque parece algo sencillo, construir una cultura cívica es un gran reto. En México, por ejemplo, según la última encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, el 64% de la ciudadanía reconoce que el país no va por el rumbo adecuado. Sin embargo, el 65% declaró tener poco interés en la política, materia imprescindible para rectificar el rumbo. Estos datos revelan la compleja pero no imposible tarea de construir una sólida cultura cívica. Bueno, ya vieron algunos de los datos, algunos de los temas de lo que vamos a abordar el día de hoy. Como les digo, cultura cívica y respeto a la ley. A lo largo de todo este programa van a ver ahí aparecer en la pantalla nuestras redes sociales. En caso de que ustedes quieran hacer alguna pregunta, quieran comentar algo, nos quieran referir a algún caso o algo relacionado al tema que estamos abordando el día de hoy. Así que ahí están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, el día de hoy tengo una mesa nuevamente espectacular. La verdad es que hemos tenido aquí muy buenos debates. Está conmigo Eduardo Borges, él es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, bienvenido. Gracias, Gabriela, por la invitación. Al contrario, bienvenido. Renata Terrazas, ella es coordinadora de programa de participación ciudadana de Fundar México. Bienvenida, Renata. Muchísimas gracias, Gabriela. Y está con nosotros, ya saben que siempre nos acompaña un consejero o una consejera electoral. En este caso está el consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Consejero, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y para que sepan quiénes son, vamos a ver sus semblanzas. Bueno, ya vieron quiénes son las personas que me acompañan en esta mesa y vamos a arrancar así como si fuera, digamos, así con peras y con manzanas. Y voy contigo primero, Eduardo Borges. La pregunta es, vamos a hablar de cultura cívica y respeto a la ley. Yo tengo la sensación que cuando hablamos de cultura cívica en México a veces creemos o nos acordamos de nuestros libros de civismo, ¿no? Que no está mal acordarnos de ellos. Pero tal vez estaría interesante que pudiéramos empezar a definir qué es cultura cívica. Cuando hablamos de cultura cívica, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que en democracia hay dos cosas básicas que todo ciudadano puede y debe hacer. Una es estar comprometido con su comunidad y tratar de participar activamente en la solución de los problemas de su comunidad. Y la segunda es ser capaz de articularse en una democracia representativa con quien lo representa en las estructuras formales de gobierno y de poder para tratar de incidir y de afectar la conducta y el destino de un país. Por supuesto, podemos decir muchas otras cosas, ¿no? No pasarse los altos, ¿no? Ser respetuoso del peatón. Los que somos ciclistas
agradeceríamos mucho que se nos viera también como seres humanos, ¿no? Y que vieran que uno no trae te echaran 80 el coche kilos y encima, el otro claro. trae una tonelada, ¿no? Pero creo que esencialmente es eso, es reconocer que tienes una obligación de participar en la vida pública. Las democracias están basadas en un principio muy sencillo, que tú como ciudadano un día vas a servir a tu país en el gobierno, pero te regresas a ser ciudadano. Es una condición que nunca se pierde. Entonces, si entiendes eso, todo el tiempo estás participando de la vida pública en tu comunidad o en asuntos más complejos. Pero creo que esencialmente es eso. Hay, por supuesto, amplia literatura sobre el tema, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, en fin, muchos otros documentos, pero es eso, son ciudadanos que están comprometidos con su comunidad. Pero fíjate, ahí Renata, ahorita dice Eduardo, participación de la vida pública o participar de la vida pública. Tú coordinas el programa de participación ciudadana. Y me gustaría que nos aterrizaras, digamos, en México, ¿no? Una vez lo que plantea Eduardo me parece muy claro, ¿no? La participación y la parte de vincularse, y ahorita vamos a hablar con el consejero de la parte de vincularse con quienes nos representan. Pero cuando hablamos de participación en la vida pública, tendríamos primero que reconocer como individuos que la vida pública nos pertenece. Y yo no estoy tan segura de si en México reconocemos que la vida pública nos pertenece aún a los que no somos profesionales de la vida pública, es decir, servidores públicos o políticos. ¿Ustedes cómo lo han mapeado ahí en Fundar? Pues nos hemos enfocado en dos formas de participación. Una que está llamada participación institucionalizada, que son los mecanismos que están dentro de las instituciones que los abren para la participación de las personas. Y la otra participación que normalmente está, curiosamente es la que vemos, que es la gente en la calle, la gente apropiándose del espacio público, apropiándose desde una visión de lo público y de transformación, no acaparándolo desde lo privado. Y son como dos mundos completamente diferentes y aparte, ¿no? Hemos reducido malamente la participación ciudadana en México a mecanismos institucionales, formales de participación, básicamente consejos, ¿no? Entonces, esto que mencionas, no hay un sentido de lo público, una pertenencia de lo público, es completamente cierto, y ese es el corazón de la democracia, de la cultura cívica, de los temas de participación. Reconocer que aquello que está allá afuera, las decisiones de la comunidad política, o sea, vivimos en una comunidad política, y es que el concepto mismo de política está por los suelos, ¿no? Entendemos política con partidos políticos, cuando política es toda la vida de la comunidad de la que somos parte. Entonces, cuando hay un reconocimiento de que todo lo que sucede en lo público nos impacta, nos compete, hay justo una motivación para empezar a funcionar en el espacio público, ¿no? Y tenemos tradicionalmente formas de vincularlos con el poder de manera muy poco democráticas, ¿no? Muy clientelares, con muy poca visión y apropiación del espacio público, que terminan construyendo pues esta democracia tan ficticia que tenemos. Y me gustó cómo comenzaron, ¿no? Al final del día la cultura cívica muchas veces lo vinculamos con el respeto a la ley, y yo creo que esa es la forma más limitada que tenemos de entender la cultura cívica, ¿no? Entonces, me gusta que empecemos con la apropiación del espacio público, con formar parte de transformar, vincularse con los actores políticos y generar estas dinámicas de lo que es una comunidad política. Sí, y en la apropiación entendemos justo lo que tú decías, es decir, una apropiación no privatizando el espacio público, porque imagino igual alguno dice, bueno, pues si de eso se trata, pues algo y me apropio de la calle, y entonces no, es apropiármelo en términos de una construcción pública y por lo tanto una construcción colectiva. Ahorita quiero regresar con ustedes dos sobre aquí varios de los temas que han apuntado, pero consejero, uno de los puntos tiene que ver con vincularse con las personas que nos representan, por lo tanto pues pueden ser tanto aquellos por los que voto, pero también los que son funcionarios, ¿no? Servidores públicos, igual no voté por ellos, pero de alguna manera forman parte de todo este entramado. ¿Cuál sería una primera reflexión, consejero tuyo, en términos de esto, de la vinculación del ciudadano con aquellos que lo o la representan? Pues yo creo que el ideal de la vinculación, un punto de unión en el que se encontraran ciudadanos y gobernantes, sería con la rendición de cuentas. No para asistir a actos a modo de informes de labores, que eso debe ya quedar superado, sino reivindicar la rendición de cuentas. Yo creo que es hacia donde tenemos que aspirar como construcción de una cultura cívica. Sería como un gran capítulo de esa cultura cívica. Por supuesto, el Estado de Derecho,
la transparencia, también diría yo la participación no solo electoral, que es importante, pero no se debe resumir a ello, y quizás como un tema muy importante también, la creación de confianza entre los ciudadanos y de los ciudadanos hacia esas autoridades, pero no a partir de un cheque en blanco, sino a partir de qué resultados van entregando en la medida que el ciudadano va exigiendo. Sí. Y ahí me preocupa un poco, y esta va un poco para los tres, arranco contigo, Eduardo, pero va un poco para los tres. Dice el consejero, y yo coincidiría, el tema de la confianza, ya ha salido aquí en estas mesas casi en todas, aunque hablemos de lo que sea, de fiscalización, lo que sea, siempre sale la palabra confianza. Y decimos participación, decimos vincularnos, pero la construcción de confianza tiene que ver con un reconocimiento del otro. Y yo me gustaría, Eduardo, que empezáramos también por ahí. ¿Tenemos ese reconocimiento del otro o está roto en México? Me encanta que lo escribas así. Renata y a mí nos ha tocado muchas veces impulsar este concepto de gobierno abierto. Mal entendido, el gobierno abierto es que suban cosas a la página web, ¿no? Sí. Entonces, no, es que somos súper abiertos, todo estaba en la página web. El exgobernador Duarte era campeón en transparencia presupuestaria. Estoy hablando de Veracruz, estaba en los primeros lugares en todos los índices de transparencia presupuestaria. Claro que subía cosas a la página web, incluidos contratos con empresas fantasmas, ¿no? que después descubrimos que eran con empresas fantasmas. Y creo que en realidad el gobierno abierto y la idea de la democracia participativa que lo sustenta tiene que ver con lo que acabas de decir, con construir una nueva relación donde cada una de las partes reconoce qué puede hacer y qué no puede hacer y por qué tiene sentido relacionarse. En términos técnicos, los abogados dirían, si tú eres servidor público, te riges por derecho público y solo puedes hacer aquello que la ley te faculta, ¿no? Digamos, si te da una instrucción específica de lo que puedes hacer. Y si eres ciudadano, te riges por derecho privado y puedes hacer todo aquello que la ley no te prohíbe. Una vez que se reconocen las dos partes, se pueden sentar a la mesa y construir muchísimas cosas, ¿no? Pero efectivamente creo que hay un primer problema de reconocimiento de la alteridad, de los límites que tiene el servidor público y de las ventajas que tiene el ciudadano. ¿Por qué? Pues porque nuestra relación era clientelar, ¿no? Yo solo acudía como ciudadano al actor político para pedirle una prebenda. Y el otro feliz, que todo el pacto social se reduzca a entregarte un costal de cemento, hombre, qué bueno, ¿no? Sí. Te olvidas de todos los artículos de la Constitución, de los derechos y reduces todo a esa relación. Creo que donde hemos fallado ambas partes es en reconocer desde dónde viene el otro y por qué es un punto de encuentro el gobierno abierto y no un tema de información y transparencia. Pero en eso, a ver, estaríamos hablando, Renata, por ejemplo, digamos, hay un proceso casi como de maduración de la democracia, digamos, ¿no? Es decir, ningún pueblo nació democrático en sí mismo, creímos que ese era un modelo al que había que seguir, y tenemos que dar pasos, ¿no? Es como cuando estás en tu casa, tienes que ir dando pasos hasta tener una cierta autonomía. Yo tengo la sensación, vamos ahorita a ver algunas gráficas sobre este mismo tema, pero yo tengo la sensación de que esos pasos no los dimos y que el reconocimiento del otro pasa por una maduración en el proceso. Y a ver si en verdad dimos esos pasos para poder reconocer al otro. Vamos a ver estas gráficas que tenemos, estas infografías, y volvemos, estamos aquí hablando de cultura cívica y respeto a la ley. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
Bueno, ya vieron algunos de los datos que alimentan también el debate que estamos teniendo aquí o la discusión que estamos teniendo aquí en la mesa, el análisis sobre cultura cívica y respeto a la ley. Y antes de irnos a ver esos datos, le preguntaba yo a Renata Terraza, siguiendo lo que había dicho Eduardo Bor, que es que está muy bien tendríamos que llegar a reconocer al otro para poder entonces tener una relación madura, una relación de uno a uno con los que están de manera profesional en la vida pública y los que somos ciudadanos. Y entonces te diría yo, Renata, te preguntaba si en verdad dimos los pasos suficientes para lograrlo socialmente. Yo creo que no. O sea, hay que entender que no es un tema... O sea, en ciencias sociales siempre tenemos esta complejidad que nada es lineal, que hay que agarrar elementos por todos lados, pero creo que no hubo este trabajo de tanto de sentir lo público como nuestro, pero de construcción de confianza entre ciudadanos, pero también autoridades y ciudadanos, ¿no? Hay una desconfianza tremenda desde sentarse a la mesa, mencionaba Eduardo, temas de gobierno abierto. O sea, en cualquier situación de sentarse a la mesa hay una desconfianza por ambos lados, ¿no? Y a mí me gusta que sea la mesa, cultura cívica y respeto a la ley. Uno piensa pues en cuáles leyes, ¿no? El reglamento de tránsito, ahí sí, por favor, todos hay que respetarlo. O sea, ahí no hay dudas, ahí no hay discusión. Pero hay otras leyes. ¿De qué leyes estamos hablando? Esas que se pasaron como aplanadora en las legislaturas, con la ciudadanía expresándose en contra. O sea, también tiene que ver tenemos grandes problemas en el tema de respeto a la ley en este país y yo pensaría en tres muy puntuales. El primero es, nunca le pasamos la lista de la capacidad institucional. Las instituciones pueden implementar esa ley o no. O sea, no solo en temas presupuestarios, tienen la capacidad, se coordinan las facultades y no solo en temas de sanciones. La otra es, se construyó de manera legítima, hubo una discusión pública, no estamos acostumbrados a discutir las leyes de manera abierta y pública, todo en secrecía y de pronto, pum, un dictamen que sale y al día siguiente es ley, ¿no? Y el tercero tiene que ver tenemos una tendencia a sobreregular todo y a crear leyes maravillosas, pero casi imposibles de implementar por su complejidad, porque están en un lenguaje que nadie entiende. Entonces, cuando empezamos a pensar también en cultura cívica, pues ahí vemos que no le estamos hablando, o sea, cuando se crean leyes no se le está hablando al ciudadano, ¿no? No se entienden, no se construyeron de la mano con la cercanía, y entonces esta desconfianza empieza a crecer, ¿no? Porque hay un hueco de información y hay una sensación de cada quien jala para su propio lado. Fíjate que en esto que decías, ahora un poco al final decir, bueno, hay una sobreregulación, pareciera que en verdad la sobreregulación también te da una señal de desconfianza, ¿no? Es decir, como sé que no van a cumplir, entonces más y más y más, ¿no? Y más límites a todo. Consejero, está el consejero José Roberto Ruiz Saldaña aquí con nosotros. Consejero, tú decías hace rato en la primera parte de este programa, hablabas tú de la confianza, sin duda hablabas de la rendición de cuenta, y sé que aquí en el INE también han trabajado temas de cultura cívica, ¿no? Si tratamos de empezarlo a aterrizar, para quien nos está viendo ahora y dice, pues sí, está increíble la ley, pero si lo empezamos a aterrizar, ¿cómo tendríamos que aterrizarlo hoy, 2018? ¿Cómo lo aterrizamos? Bueno, lo decía Renata también al inicio, creo que el eje articulador de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica es una invitación para apropiarse del espacio público. Si el ciudadano sigue refugiado en su esfera privada y le dedica muy poco tiempo a la esfera pública, pues las consecuencias van a seguir siendo las que observamos, es decir, la gestión de los asuntos públicos solo por una muy pequeña minoría que no se siente acotada, vigilada, transparentada. Pero ¿qué incentivo tendría yo para apropiarme de lo público cuando pues tradicionalmente no ha sucedido? Pues yo creo que aquí vale el ejemplo de basta ver cómo está el país, los niveles de inseguridad tan crecientes y en algunos momentos con picos como fue 2017, el no crecimiento económico, pues feminicidios cada vez en distintas entidades federativas más. Es decir, de hecho la Estrategia Nacional de Cultura Cívica está antecedida de un gran diagnóstico de todo esto. Sería extenso, no nos alcanzaría el programa para referirnos a todos esos déficits. Lo que diría yo es, hay muchas formas, la Encívica es un gran mapa de navegación, ya cada quien tendría que ver qué ruta en concreto emprender,
Pero ese es el objetivo, dedicarle más tiempo a las. A ver, cuéntanos de alguna de las rutas que podría haber en ese mapa de navegación de la Encívica. Bueno, está dividido en 3 grandes apartados o propósitos, que es más verdad, que la información que circula en el país sea más accesible, de mejor calidad, también mayor diálogo. Es falso que en el país dialogamos lo suficientemente sobre los asuntos públicos. Y por último, exigencia. Yo diría en el apartado de exigencia hay mucho por hacer. Creo que debe de haber todavía más organizaciones de la sociedad civil que le den seguimiento específico, que visibilicen problemas, administración de recursos tan detallados. Ahorita ya lo hay sobre programas sociales, hay seguimiento del presupuesto a veces en obras, pero yo creo que necesitamos más ojos en lo público. Más ojos en lo público. Eduardo, y coincido con el consejero, necesitamos más ojos en lo público. También hay que reconocer que en los últimos años hay muchos más ojos en lo público. Están ustedes de Transparencia, está Fundar, y podemos hablar de muchas otras organizaciones, universidades, a veces solo individuos, que hay más ojos en lo público. Hay más ojos en lo público, y los que están profesionalmente en lo público, los funcionarios y demás, ¿están más conscientes de que hay más ojos sobre ellos? ¿Están incómodos de que hay más ojos sobre ellos? ¿Cómo se ha ido transformando esto? Porque puede haber más ojos, pero tal vez el que se sabe observado pues no le está gustando. No, no le gusta. A mí me gusta recordar que nadie se ha puesto nunca a dieta por gusto en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, pero sí, no tengo nada que hacer. Entonces, el funcionario público en general se siente incómodo con la apertura gubernamental, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la exigencia de derechos. Se siente incómodo porque no estaba acostumbrado. Es más, cuando empezó su carrera política, voy a separar político de público, cuando empezó su carrera política dijo, no hombre, pues eso está padrísimo, nadie te observa, la ley jamás se aplica, puedes hacer lo que se te pegue la gana, yo firmo, ¿no? Entonces, claro, estamos en una transición a mayor exigencia, mayor vigilancia. Se esperan mejores resultados concretos, ya no solo teorías, discursos, ya no celebramos las piezas de oratoria, hace muchos años que dejamos de hablar de la oratoria de nuestros líderes. Entonces, claro, están incómodos. Pero no solamente están incómodos, no saben cómo hacer la mesa para la nueva sociedad que es el país. Les cuesta muchísimo trabajo no solo dialogar, sino que no saben cómo empezar. Así como decías hace un rato, Gabriela, oye, ¿qué tiene que hacer un ciudadano para empezar? Pues tendríamos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué tiene que hacer un político, un servidor público para empezar? Bueno, yo creo que es uno reconocer que el otro es el dueño del país, que la soberanía es el dueño del país. Segundo, que tú estás ahí para servir a esa soberanía bajo un marco legal muy claro que te faculta hacer ciertas cosas. Tercero, que si conviertes al ciudadano en tu aliado, no en tu cómplice, en tu aliado, puedes diseñar mejores políticas públicas. Hay muchísima literatura desde hace años, ¿no?, de los ciudadanos como aliados, no solo como clientes, ¿no?, sino como aliados. Cuarto asunto muy concreto para un servidor público, hombre, explícale cuáles son tus límites, ¿no? No te ostentes como un líder superpoderoso cuando la ley te establece límites muy claros a tu conducta. Yo creo que la gente te lo va a agradecer. Oiga, eso yo no lo puedo hacer. Soy diputado, pero yo no construyo carreteras. Esa no es mi función, ¿no? Me encantaría hacerle una, pero no me toca. Mi poder es vigilar al Ejecutivo, controlar el presupuesto, asignarlo. Y creo que el último punto es algo que por lo menos nosotros hemos estudiado mucho en México, es salirnos del mito, Gabriela, de que a los mexicanos no les gusta participar en la vida pública. Y yo tengo un ejemplo precioso, no me alargo, solo lo describo. Cuando vino el incendio de la guardería ABC, Transparencia Mexicana le planteó al IMSS cambiar los mecanismos de participación cívica en las guarderías. Desde 2009 hasta el día de hoy, 95% de las madres que hemos invitado a vigilar cómo funcionan las condiciones de seguridad e higiene de las guarderías por método de sorteo, no con liderazgos clientelares, han aceptado, han ido, le invierten 2 horas de su vida y todos los indicadores de desempeño de las guarderías han mejorado. 95%, es muchísimo. ¿Y sabes quiénes no han podido acudir? Quienes están en una maquiladora porque el capataz no las deja, o algún incidente de seguridad o de salud o lo que sea, ¿no?, que no pudieron llegar a la cita. ¿Perdón?
Yo trabajé en el diseño de la ENCUP, de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. No sabes cómo me arrepiento del enfoque conceptual que utilizamos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue pensar que la participación era lo que decían Ingelhardt y los grandes autores, y de pronto resulta que la participación puede tomar muchas formas, como las que describía Renata hace un momento, como esta, ¿no? 2 horas de tu vida y cambia la guardería y la gente va. Ahora, si les dices, vamos a cambiar México, yo no voy. Sabes que es irreal, ¿no? Entonces, Sí. lo que tenemos también que preparar es a nuestras instituciones para captar la disposición. O sea, si no cambiara el extintor, te juro que las mamás dejan de ir. Pero si saben que cuando van y señalan que el extintor está caduco, cambian 72 horas, cosa que está pasando, pues vuelven a ir y quieren participar y están atentas y dispuestas, y además es la seguridad de sus hijos, ¿no? Es un gran ejemplo el que está poniendo Eduardo, Renata, porque sí, cuando la participación es vamos a cambiar el mundo, ¿no? O vamos a cambiar México, pues no hay manera, ¿no? Yo, no, esto está muy grandote, yo me regreso, y si no se ha podido, yo me regreso. Pero estos pasos, digamos, de participación ciudadana o de apropiación, digamos, de lo que me queda más cerca y de lo que me importa más, creo que son los que te terminan acercando a lo público, ¿no? Y otra vez, en lo que ustedes han trabajado de participación ciudadana y en fundar, lo que ustedes han mapeado, lo que tú mismo has visto con tu trayectoria, ¿qué otros ejemplos, tipo esto que nos está diciendo Eduardo, de la guardería ABC y de las guarderías, qué otros ejemplos puedes señalar que sí se da la participación, pero no porque estoy cambiando México? No, y yo quiero justo rescatar eso. O sea, son 2 cosas. Es un mito que la gente en México no participa. Están ávidas de participar, solo no quieren participar en un mecanismo súper cerrado que no tiene ningún tipo de impacto y que está anclado a instituciones que no cambian, ¿no? Y lo segundo es que siempre cuando pensamos cómo resolver un problema, lo pensamos en grande, y es cuando nos empieza a dar dolor de cabeza. Es chiquito, pequeño, agarra aquello que más te importe y ve sobre eso. Y hay, o sea, de verdad, y ahí hay ejemplos para aventar para arriba, menos organizados, menos estructurados que y otros completamente estructurados que terminan siendo una apuesta institucional incluso. Y hay desde mujeres en una comunidad exigiendo que haya que tengan una clínica, exigiendo que haya medicamentos y logrando que esté la clínica, los medicamentos, o sea, y es un movimiento acompañado por organizaciones y todo, pero viene de una necesidad muy puntual y una exigencia también muy dirigida, hasta construcción de mecanismos, mesas de diálogo, de deliberación sobre programas de ordenamiento ecológico, programas de desarrollo urbano. El municipio es un extraordinario ejemplo en donde identificamos un montón de gente participando sobre temas de recolección de basura, sobre delimitación territorial, sobre muchísimos temas. ¿Por qué? Porque es donde su primer contacto con el gobierno es a nivel municipal. Entonces, ejemplos hay para aventar para arriba. Creo que, y para una estrategia, para cómo se impulsa la participación, creo que tiene que pensarse desde, o sea, en vez de pensar en un bloque, habría que pensar en diferentes formas, en donde cada quien va avanzando en su campo y en su espacio, ¿no? Y ahorita que regresemos vamos a ver otras gráficas, vamos a ver otra información sobre esto de lo que estamos platicando, pero ahorita que regresemos le voy a preguntar al consejero, bueno, ahora esto cómo lo llevamos a la institución, en este caso al INE, y sobre todo pensando que estamos en un año electoral, es decir, ¿por qué todo esto de lo que estamos hablando importa? Pero primero vamos a ver estas gráficas. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que Formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo.
Bueno, pues aquí seguimos en nuestra mesa de análisis, acá en Central Electoral. Estamos hablando de cultura cívica y respeto a la ley. Y si ustedes apenas agarraron esta parte y dicen, bueno, ¿qué más han hablado? Pues hemos hecho aquí un poco una definición de qué es cultura cívica, por qué estamos hablando de respeto a la ley, y luego cómo podemos implicarnos los ciudadanos en esta reapropiación de lo público o apropiación de lo público, porque habrá quienes nunca han podido apropiarse de lo público. A veces decimos reapropiación como si, bueno, hubiese habido un momento ideal o idóneo, pero más bien estamos en la construcción del mismo. Me acompañan Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, me acompaña también Renata Terrazas, ella es coordinadora del programa de participación ciudadana de Fundar México, y me acompaña, ya saben que en estas mesas siempre tenemos a un consejero o a una consejera, en este caso el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña. Y antes de ver la información que pasamos hace unos minutitos, consejero, te decía que ahora regresando quería platicar contigo sobre, nos decían tanto Renata como Eduardo, sí, tenemos que empezar a apropiarnos, ¿no? en acciones a veces más pequeñas, que estén más inmediatas a mí. Y sí, el asunto de mi participación ciudadana siempre es muy afectiva. Es decir, si a mí me quieren llegar por la razón y me quieren decir, es que tienes que participar porque hay que cambiar México, porque el país hay mucha violencia, no sé qué, pues yo cierro la puerta y me meto y digo, no, pues lo de la violencia que lo arregle a ver quién, porque yo no puedo. ¿Cómo llegarle desde una institución también al ciudadano que sienta que es parte de, no que lo estamos regañando, no que lo estamos culpando, no que lo estamos obligando, sino que se sienta parte de? Pues ya se bosquejó aquí que una ruta, y coincido en ella, es ir apostándole a acciones concretas, no inscribirse en una gran ideología y afiliarse a un partido. Cosas de su cuadra, de su comunidad, pueden ser más efectivas. Yo concretamente, por ejemplo, a los jóvenes les digo, a ver, ir a votar es algo muy concreto. Vayan, vivan eso, que no se los cuenten. ¿Qué te contestan? ¿Hay quienes te dicen, no quiero ir a votar? No, afortunadamente sí se ve que por lo menos me han contestado. Porque llegas soy consejero electoral, ni modo de decirle, oye, yo no pienso votar, está un poco más rudo. No, una chica una vez sí levantó la mano y dijo, no, yo no. Le dije, ¿en serio? Y dijo, no, bueno, sí. Y ya con eso... Y ya con eso dijo, no, bueno, está bien. Exacto. No, pero también si creen que las elecciones son muy caras o que son sucias, la invitación muy concreta es a que sean observadores ese día. No a que se pongan a estudiar todo lo que es el sistema electoral mexicano. Inscríbanse de observadores. Estamos ciertamente acudiendo a invitaciones de lo concreto. Les decimos también que se den la oportunidad de abrirle a los capacitadores asistentes electorales que ya están en campo, que los escuchen. Y tienes razón ahí cuando mencionabas que el convencimiento llega por la parte emotiva. No es tanto lo racional, el esfuerzo que hacen estos jóvenes de invitar a integrar mesas directivas de casilla es pues esa apuesta a la simpatía personal que se puede generar en ese momento. Entonces, sí creemos como institución que tenemos que ir con programas muy específicos, invitar a través de la Encívica que aquellas alianzas que se hagan sean para propósitos y acciones muy concretas. Y igual te agarro en curva, consejero, y si no, la información seguro la tendrán por ahí, pero las elecciones se han ido haciendo, pues, obviamente más grandes. Sé que este 2018 pues, tenemos ahora sí que las elecciones más grandes de la historia en México, en términos de la cantidad de cargos que están a elección y la cantidad de gente que va a participar. ¿Ha habido, digamos, un mayor rechazo a participar? Me refiero a, ahorita señalabas que le abran la puerta a los que vienen a capacitar. ¿Han percibido ustedes tal vez que hay algún rechazo mayor, digamos, en estas elecciones que tal vez hace 6 años o algo así? Estamos apenas a una semana de haber salido a campo, de estar tocando las puertas. Sería muy pronto saber cuánto nos están abriendo, ¿no?, las puertas. Yo creo que esta elección en particular sí puede tener muy buena participación. ¿Por qué? Porque, ¿por ser presidencial? Sí, y porque son 30 concurrentes, es decir, elecciones locales en 30 estados. Entonces, se van a retroalimentar en el interés. Las municipales generan muchísimo interés, de hecho, a nivel comunidades, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, Gaby,
más allá de cuántos vayan a participar, si superamos por mucho lo más reciente, incluso si pasáramos, que fue un dato histórico en el 94, la cuestión no es si fueran a votar el 100%, sino después de las elecciones, cuántos se siguen involucrando los ciudadanos en la política y en los asuntos públicos. Sí, tienes razón, apenas está en curso, ya veremos las cifras, ¿no? Al final, pero vale la pena tener esta foto. Eduardo, dice muy bien el consejero, bueno, pues sí, vendrá el día de las elecciones, ojalá haya mucha participación, ojalá todo salga muy bien y ojalá amanezcamos al día siguiente y ya, y pues habrá alguien que haya ganado las elecciones y el país, pues sigue, ¿no? Ahora sí que hay un día después de las elecciones. Ahora, hay temas que están en nuestra agenda desde hace tiempo, impunidad, corrupción, por ejemplo, ¿no? Y son estos grandotes también, es como salvar México, corrupción también sales corriendo. Bueno, ¿cómo vincular participación ciudadana y estos temas, por ejemplo, impunidad, corrupción, sin que suene otra vez a no te pases el alto, ¿no? En 1999, cuando nació Transparencia Mexicana, un maestro mío de la universidad, mi maestro para sistemas políticos, José Woldenberg, llegó a ser consejero presidente del instituto y nos buscó justo antes de la jornada electoral para preguntarnos si íbamos a hacer observación electoral. Entonces le dije, maestro, yo lo quiero mucho, pero Transparencia Mexicana nació para los otros 364 días. Ese día es muy importante. El voto es el punto de entrada a la participación masiva, amplia de la sociedad, pero nos quedan otros 364 días donde hay que también participar. Y fue una conversación agridulce, porque pues, él tenía una necesidad muy particular en ese momento, que era ampliar el número de observadores y las organizaciones que participaban de ello, pero creo que fue muy honesto intelectualmente. Los otros problemas del país, hay unos que pasan por el voto y hay otros que no pasan por el voto. Nos tenemos que empezar a conectar con esos otros problemas del país. Pongo un ejemplo muy concreto, para mí muy afortunado, también ahí fundar IMCO y muchos amigos trabajamos, Coparmex y otros, que ilustra cómo un problema grandotote se puede deconstruir en un conjunto de problemas específicos. La ley 3 de 3. O sea, lo que logramos hacer como sociedad, no como organizaciones. A ver, recuérdanos qué fue la ley 3 de 3. Como sociedad, lo que dijimos, en lugar de ir a hacer una marcha al Zócalo, dijimos, oye, ¿y si juntamos? Hay un artículo de la Constitución que dice que podemos presentar iniciativas populares, ¿no? Y si juntamos 600, bueno, no pensamos juntar 664,000 firmas, pensábamos juntar apenas las 108,000 que marcaba la Constitución. Y si juntamos firmas y proponemos articulados concretos para la ley y vamos presionando para que cambie y se cree un sistema nacional anticorrupción, y este asunto que ahorita solo discute la clase política, lo empiece a discutir la sociedad civil organizada, la academia, el empresariado, y yo creo que muy probablemente será irrepetible, espero que no, espero que lo rebasen otros ejercicios con creatividad, pero esta es la única vez en el mundo en el que los ciudadanos, en lugar de ir a la plaza pública a pedir que se vayan todos los políticos, que eso es lo que normalmente hacemos los ciudadanos en el mundo, Ucrania, Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, fuimos al Congreso, ¿no? Imagínate lo que... Tocamos la puerta, oiga, aquí traemos una iniciativa ciudadana y bueno, y si nos preguntan traemos otras 6, ¿no? Esta es para la que pedimos firmas. Y nos sentamos durante 4 meses, por método de Parlamento abierto, con los legisladores a construir juntos el Sistema Nacional Anticorrupción. Nos metieron zancadillas, pellizcos, hubo de todo, ¿no? Es imperfecto el sistema, en muchos sentidos va a serlo y lo vamos a ir descubriendo en la implementación. Hay otros en los que va a ser exitoso. Fíjate cómo deconstruimos un problema enorme, que es acabar con la corrupción en México. Tú nunca me vas a escuchar decir que vamos a acabar con ella. Siempre voy a decir que controlamos la corrupción, que es lo que han hecho las sociedades más avanzadas. Lo que tomas es un problema específico y lo vas resolviendo. Y creas un marco para una conversación futura. No creo, de verdad, que vayamos a acabar con la corrupción porque tenemos un sistema. Lo que sí creo es que sociedad y gobierno organizamos la conversación para entender cosas tan complejas como esta. ¿Qué es una declaración patrimonial? ¿Qué es una declaración de intereses? ¿Por qué deben de ser públicas? Si debemos de tener publicidad para las declaraciones de impuestos o no, si nos vamos hacia el modelo sueco o el modelo noruego o nos quedamos con el modelo mexicano. ¿Qué hace la Auditoría Superior de la Federación? Que muy poquitos entendían que hacía. ¿Por qué es importante una fiscalía independiente? O sea, si lo ves en términos más de comunicación y de educación cívica, lo que hicimos fue de construir un problema complejo
y ordenar las distintas piezas. Hoy habrá muchachos que quieran ser fiscales anticorrupción, otros que quieran ser auditores superiores de la Federación, otros que quieren ser, ¿no? Y viene la siguiente etapa, y no más para anunciarlo, vienen los temas de inteligencia artificial, vienen los temas de modelos de riesgo, y entonces los ingenieros que están haciendo códigos que no sentían que podían participar en lo público, ahora van a ir al hackathon, ¿no? Y se van a meter estos temas. Creo que eso nos toca con los grandes problemas, Gabriel. Y ahorita voy a regresar contigo con esto de cuáles son las nuevas mesas de conversación que necesitamos, porque también los problemas adquieren o visibilizamos una complejidad diferente. Pero, Renata, me gustaba mucho este ejemplo que pone Eduardo Bojorquez, porque recordamos muchos, tal vez los que participamos en juntar firmas para la ley 3 de 3. Yo recuerdo mucha gente que nunca había participado en nada, y que estaban muy enojados, y sentían que esto era como un paso, ¿no? Y algo que te quedaba tantito lejos todavía, porque decías, pero bueno, que por lo menos sepamos quiénes son y que rindan cuentas y demás asuntos. Y yo creo, Renata, que en estos temas, si yo me siento agredida en el sentido de tú tienes que participar porque es tu obligación, no lo voy a hacer. Y por eso insistía yo hace rato, y el consejero lo explicaba muy bien, en esta parte afectiva o en esta parte, digamos, de un involucramiento más hacia adentro. ¿Dónde tendríamos que poner el debate hoy para la participación ciudadana, para la sociedad que somos? Yo creo que una cosa que está haciendo muchísima falta es ver siempre todos los trabajos que hay de participación ciudadana buscan en la institución dónde están los mecanismos. Y ha sido un terrible error. Lo que hay que ver es dónde están las voluntades de las personas y dónde están intentando participar. Y con base en eso, cómo está la forma en la que ellos mismos se están organizando y eso potenciarlo, ¿no? Que es muy sencillo decirlo de abajo para arriba. Y eso es lo que no estamos haciendo. Y hay un tema que está completamente olvidado, el diálogo. O sea, es fundamental y lo votamos. O sea, no existe diálogo, no hay debate. O sea, está de este tamañito en este país, ¿no? Son diatribas por todos lados y no hay una genuina discusión de vamos a poner este tema sobre la mesa y veamos las diferentes perspectivas y a ver qué construimos de manera conjunta. No va a salir todo lo que yo quería. Así fue el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Llegaba la sociedad civil con unas propuestas súper de avanzada y lo iban quitando y le iban poniendo las zancadillas, ¿no? Y creo que tiene que ver un tema sobre qué participar. Siempre va a ser esto, lo más cercano, lo que más me llama, lo que más me impacta, y a eso es al que hay que buscarle construir la forma en la que genere cambio. Cuando la gente aprende a participar, no es porque se leyó a los teóricos, no es porque maneja el alcance de la participación, es porque sabe que hizo algo y ese algo tuvo un efecto en la vida pública. Esa creo que es la lección más valiosa de cultura cívica que deberíamos estar sembrando por todos lados. Y nada más un pensamiento un poco aislado. El tema de las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que seguimos siendo muy poquitas. Hay más, pero seguimos siendo muy pocas. O sea, en términos absolutos, somos un universo chiquititito. Y entonces, pues claro, luego parece que somos el chile de todos los moles. Pero es porque no hay muchísima gente. ¿Y qué abonan las organizaciones de la sociedad civil? Pues la verdad es que son personas, son ciudadanos profesionales. Entonces, lo que podemos tener esta posibilidad de atender esos temas que nadie va a agarrar porque están enormes, porque no me son cercanos, y tratar de construir una visión mucho más abierta, más integral y cruzando el tema de interés público y derechos humanos al menos. Y viene tal vez también la parte de capacitación, ¿no? Porque seguramente hay, tú decías hace rato, voluntades, ¿no? Hablar más de las voluntades, seguramente habrá muchas voluntades incluso que se quieran organizar, de pronto no saben cómo. Creo que también tenemos que dar ese otro paso, digamos, en cascada, ¿no? De lo que sería, por ejemplo, una capacitación. Bueno, tenemos más datos, tenemos más información, tenemos aquí otra cápsula, vamos a verla y volvemos. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán
los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. Bueno, pues seguimos aquí en esta mesa de análisis sobre cultura cívica y respeto a la ley. Ya saben, en esto que se llama Central Electoral. Y bueno, pues ya hemos tenido 3 bloques muy interesantes hablando de este tema. Les recuerdo, ahí están nuestras redes sociales en caso que ustedes quieran comentar algo, quieran compartirnos algo. Si tienen dudas, nosotros también, por supuesto, se lo podemos hacer llegar a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa. Les recuerdo, es Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, es Renata Terrazas, coordinadora del Programa de Participación Ciudadana de Fundar México, y es el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña. Y estamos ya en el último bloque de este programa, consejero. Y antes de pedirles unas reflexiones de conclusión, sí me gustaría, consejero, que hablásemos un poco de los retos que tenemos en México, los que tú estás viendo desde el INE sin duda, pero también como ciudadano mexicano. ¿Cuáles son los retos? Es un año electoral complejo. Ya sabemos que lo importante es que la gente vaya a votar, que se cumpla eso, pero ¿qué retos estás viendo muy en el futuro inmediato? Yo de creo, estos temas, obviamente. Sí, yo creo que la cultura de la legalidad es para mí prácticamente un eje articulador. Yo incluso proponía que la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que presentamos el año antepasado y comenzamos a implementar el año pasado, le diera un énfasis a la cultura de la legalidad, porque creo que de ahí se explica pues el problema de la impunidad, de la alta corrupción, el que el sistema electoral sea como lo tenemos hoy, tan costoso, porque no haya precio a las reglas del juego, pues el desvío de recursos que genera pobreza en realidad, la corrupción la pagan, creo yo, los pobres. Entonces, creo que ese es el gran problema, diría yo, en el país, la no cultura de la legalidad. Y yo creo que ya habría a partir de ahí una serie de problemáticas. Creo yo que necesitamos apostarle a que la curva de consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción no sea tan prolongada. Yo pongo el ejemplo del sistema electoral para que llegara a ser confiable y más equitativo como hoy lo conocemos en 2018, tuvieron que pasar alrededor de 30 años con una serie de reformas. Yo no quisiera que 30 años nos tardáramos para llegar a un nivel de consolidación mediano del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que, por ejemplo, la ley de transparencia, bueno, la transparencia, aquí Eduardo nos podrá decir más, está reducida a un número muy poco en realidad de usuarios de esos ejercicios, prácticamente académicos, periodistas. Creo que tiene que hacerse más una difusión y un hábito de la transparencia. Y por último, diría yo, sí me preocupa, creo yo, no se ha trabajado suficiente en el país, el problema de cambio climático y el desarrollo sustentable, cuidado de nuestros recursos. Yo creo que es una agenda que está algo olvidada y que el tiempo no nos va a perdonar esa falta de compromiso. Coincido plenamente y con eso voy a lo que decía hace rato Eduardo Borges, cuando decías vienen otras conversaciones necesarias, hablabas de inteligencia artificial, está hablando el consejero de cambio climático y podríamos poner algunas otras sobre la mesa. Y decíamos que en la UNAM, por ejemplo, se creó este observatorio sobre la corrupción y la impunidad y me llamó mucho la atención que el trabajo que están haciendo es sentar a la mesa a personas que vienen de disciplinas que uno pensaría, ¿y estos qué hacen aquí? Biólogos, físicos, filósofos, y sí, abogados, y sí, politólogos y demás. Y cuando uno les pregunta por qué, decían, bueno, pues es que, por ejemplo, entender la corrupción a veces la tienes que entender más casi desde la biología, ¿no? Es decir, cómo se infectan
los sistemas y cómo corre a través de los sistemas un virus, digamos, o una malformación, digamos, como puede ser la corrupción. Y tú decías de estas mesas, pensando en cambio climático, eso yo creo que también tenemos que pensar, Eduardo, y es un reto hacia adelante, en otra composición de mesas, en mesas más amplias, en debates que incluyen tal vez a las personas, lo decías un poco hace rato, Renata, tal vez a los que no hubiéramos invitado normalmente. A ver, voy a tratar de poner algunos puntitos. Por ejemplo, a mí me parece que nos falta una S en Estado de Derecho, para que se lea Estado de Derechos. Porque si le quitamos la S, todo el mundo piensa, bueno, no todo el mundo, mis amigos del Observatorio para la Corrupción y la Impunidad piensan en Foucault, ¿no? En controlar, castigar, que te aplique la ley para que metamos orden, ¿no? Si le agregas la S a Estado de Derecho, te queda una palabra preciosa, porque el Estado de Derechos es un Estado donde los derechos consagrados por la Constitución se cumplen todos los días. Entonces, por ejemplo, ahí me parece que nos falta una S. Es una conversación pendiente. El otro asunto, creo que no hay ninguna duda, es una perspectiva de género para muchos asuntos de la vida pública y no es salirnos, digamos, de los clichés y los lugares comunes y es, de verdad, digo, desde el género hay unas discusiones apasionantes, quienes les interese hacerlo, hay muy buenos libros, de veras, y muy buenas discusiones en este momento sobre cómo las políticas de género cambian a los países. Yo creo que no lo hemos hecho con suficiencia. Entiendo que mis amigas feministas están dando una batalla muy dura, pero creo que es una conversación en donde tenemos que estar más en la mesa. Otros actores tienen que estar en la mesa. Yo creo que hay que desaparecer de nuestro lenguaje la idea de los ciudadanos de a pie. Me parece una aberración enorme. En un país solo puede haber un tipo de ciudadanos. Lo que hace idéntico al presidente de la República de la persona que vive en la Sierra Negra de Puebla es que son ciudadanos. Si le empezamos a poner que unos son de a pie y los otros son de suburbans, empezamos a crear de veras brechas de desigualdad desde la esencia misma de la vida democrática. Y finalmente creo que hay una serie de, más que de temas, yo diría de herramientas a las que México no puede llegar tarde esta vez. O sea, ya, ¿por qué? Porque por fortuna hay redes sociales, estamos comunicados. Discusiones que tenemos que dar todos los días. ¿Cómo aprovechamos la inteligencia artificial para cambiar los servicios públicos en México? ¿Cómo le devolvemos horas a los ciudadanos o días de vida a los ciudadanos porque no tengan que estar en contacto con el gobierno? Hombre, que vivan su vida tranquilos. En lugar de pedirles que vengan a hacer trámites, no, usted gane días de su vida. Yo me encargo de facilitarle la vida. Yo creo que hay un tema muy bonito y muy amplio que es, lo enunciaba Renata y no lo desarrollo, que es cómo reconocer que hay organización social sin organizaciones. O sea, que no todos tienen que hacer una AC ni tener una CLUNY en el Indesol para hacer organización cívica, ¿no? Y creo que tenemos que hablar más de eso. Y el último tema que también estaba muy discutido, pero yo creo que incluso viene de las buenas perspectivas de género y de las discusiones sobre género, es cómo hacemos que el gobierno y las instituciones escuchen y no solamente le digan al otro qué hacer. O sea, para ponerlo en esta mesa, ¿cómo hacemos el INE abierto que todavía no tenemos? Un INE, por ejemplo, que está dispuesto a escuchar, a entender mejor cómo está cambiando la sociedad y que va adaptando muchas de sus discusiones a partir de ese espacio de apertura. Creo que vamos a... Sí. Es otra agenda, muy distinta a la de Tocqueville. Pues buenos temas, se abre agenda. Renata, una frase, y te voy a dejar a ti que cierres con una sola frase, porque como hablo de perspectiva de género, pues ya te toca cerrar a ti. Con una sola frase, simplemente un reto que tú ves frente a ti, y ahorita el consejero y Eduardo decían algunos. Hija, pues retos, hay un montón. A mí más bien me gustaría hacer una invitación a la gente que nos está viendo. Hay oportunidad de participar en todos lados. No es necesario formar parte de un consejo, de ningún tipo de mecanismo de participación. Hay que ver el tema sobre el cual uno quiere participar y lanzarse. Invitar a los cuates y lanzarse. Y justo, no esperar a que venga una organización con todo el capital y las construcciones organizativas. Hay que irse sobre eso y así vamos a aprender. Aprendemos a participar y lo que sigue es ciudadanos, no solamente para ir a votar, sino los 364 días restantes, porque saben que son sobre todo agentes de cambio.
Eduardo Borges, muchas gracias por Gracias haber a estado ti. con nosotros. Renata Terrazas, muchísimas gracias. Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, consejero, gracias también por haber estado con nosotros. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado en otra mesa más. Y ya saben, por ahí anduvieron todo el tiempo en nuestras redes sociales y cualquier cosa, aquí nos encontramos. Yo soy Gabriela Barkentin y nos vemos en la siguiente mesa de análisis. Hasta luego.